Cuando visitamos los shows de las RV y le hacemos unos videos espectaculares con los precios y los tours de esas maravillas rodantes, siempre en los videos que les traemos en nuestro canal nos hacen 3 preguntas que se repiten en cada uno de esos videos. Y estas preguntas son: ¿dónde rentar por largo tiempo para estacionar mi RV? ¿Qué tipo de licencia debo poseer para poder manejar o remolcar este tipo de RV? Y la última pregunta es: ¿qué RV debo comprar según el carro que tengo? Así que si quieres saber todas esas respuestas, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmanis, así que comencemos. En el mundo de las casas rodantes o RV siempre hay una pregunta recurrente que llega a nuestra mente: ¿dónde vivir o viajar dentro de los Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta la renta de un lote? ¿Papeles que necesito para conducir? ¿Y cuál es la indicada para mí? En este video responderemos todas estas inquietudes, mostrándote cómo buscar estos lugares desde la comodidad de tu hogar y mucha más información, de forma muy resumida y rápida, pero respondiendo las 3 preguntas más importantes que toda persona debe saber antes de entrar de lleno al mundo de la vida en la carretera. Así que empieza a vivir la vida para ti. Comencemos. Bien amigos, luego de mucha investigación le hemos encontrado varias páginas, pero queremos comenzar con una que les va a dar los primeros datos importantes, que es cuánto más o menos vas a pagar y cómo buscar los sitios para estacionar tu RV. Y les voy a mostrar aquí. Esta página se llama TripSavvy y aquí dice: este artículo es espectacular porque está diseñado para aquellas personas que viven, bien sea a largo término o de manera intermitente, en las RV. Este artículo dice cómo encontrar un parque de casas rodantes a largo plazo. Y hay mucha información, pero obviamente yo les voy a resaltar lo más importante, que a mí me parece que sería este. Los alquileres mensuales de sitios para vehículos recreativos generalmente requieren que usted se comprometa con un contrato de arrendamiento entre 3 y 12 meses de duración o más, y requieren que pague por adelantado. Esto garantiza que el parque de casas rodantes o el campamento reciban sus cuotas y usted no tenga que preocuparse de que alguien consiga el mejor lugar de estacionamiento o el parque de campamento. Ahora, y una cosa muy importante es que los sitios para casas rodantes varían en precio dependiendo de muchos factores, desde la ubicación en el parque donde esté ubicado o de la finca o el lugar donde ustedes vayan a rentar, incluyen obviamente el alquiler, como las conexiones, televisión satelital y Wi-Fi. Dependiendo del estado donde vayan a alquilar, es posible que los parques de casas rodantes a largo plazo sean más caros o más económicos, dependiendo de si están dentro de lugares o de sitios turísticos y de parques nacionales. Así que deben estar pendientes de dónde ustedes piensan que van a alquilar para poder saber cuánto van a pagar. Otra cosa muy importante que hay en este artículo es cómo encuentro un parque de casas rodantes a largo plazo. Y aquí dice: muchos campamentos o parques nacionales y parques de casas rodantes permiten a los viajeros quedarse a largo plazo. Consulta primero el sitio web para ver si hay tarifas mensuales disponibles. Si no ve ninguna mención al respecto, tienes que llamar, o cuando llegues al sitio debes preguntar. Recuerden que mucha gente no te dice alquilo por estancias largas, pero si tú preguntas, como fue el caso del lugar donde nosotros le hicimos anteriormente un video, que se veían que había trailers y tal vez nosotros pensamos que no alquilaban para casa rodante y resulta que sí. Otra cosa muy importante es estar pendiente de que no siempre donde ustedes vean trailer van a ver casas rodantes. Así que definitivamente la mejor opción es ir y preguntar. Vamos ahora con lo más importante, y sé que muchas personas se preguntan: el precio. Nosotros le hicimos anteriormente un video y por aquí, por el área de Raleigh, o sea, muy cerca de Raleigh, estaba alrededor entre 600 y 750 más o menos, dependiendo del lugar, porque le hemos traído de un lugar que queda muy cerca de la ciudad y le hemos traído también un video acerca de otro lugar que queda al frente de un lago. Así que recuerden que los precios van a variar según el estado, el lugar y las amenidades. Entonces aquí dice: ¿cuánto se cobra normalmente en los parques de casas rodantes para estancias prolongadas? El costo dependerá de varios factores, incluida la ubicación y servicios como conexiones y Wi-Fi. Las tarifas generalmente cuestan entre $500 y $1,200 por mes. Aunque un sitio para vehículos recreativos con conexión completa y regular cerca del Parque Nacional Yellowstone puede costarle más de $1,570 por mes.
O sea, el hecho de vivir en una casa rodante puede ser tan barato o tan caro, depende de donde tú quieras estacionar y por supuesto de qué tanto te vayas a quedar en un lugar. Así que deben estar siempre pendientes de esos pequeños detalles. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este video tan informativo si te quieres comprar tu RV o si ya la tienes, para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, tanto informativo como esto de todas nuestras aventuras, debes suscribirte a nuestro canal. Porque recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Además, recuerda que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales para que sepas cuando estemos viajando por esos lugares donde estamos en ese momento grabando ese video para ti. Recuerda que tenemos TikTok, Instagram y por supuesto Facebook. Hazlo porque también es totalmente gratis. Otros sitios que son llamados resort de casas rodantes de lujo. Obviamente por ese nombre ya van a saber que el precio es bastante alto y que ofrece muchísimas amenidades. Sin embargo, allí por lo general la gente alquila en largo término, pero el detalle está que mucha gente ya tiene eso alquilado por décadas, por años. Entonces, la otra opción es que si quieres llegar a tener un espacio en uno de esos resorts, debes anotarte en la lista de espera que por lo general ellos tienen allí. Así que si te gusta esta opción, ya sabes que la mejor decisión sería anotarte en esa lista de espera. Bien amigos, si ya tienes tu RV y lamentablemente no encuentras un sitio para alquilar a largo término, porque ya vemos que es un poco engorroso y tal vez un poco difícil, o tal vez te tomaría un tiempo encontrar una estancia larga, pero ya quieres empezar a viajar, déjenme decirles que les vamos a recomendar dos páginas. La primera página que les vamos a recomendar es esta que se llama Campendium, que la verdad es que se ve espectacular porque te muestra hasta fotos de los lugares que vas a alquilar y aquí puedes buscar los mejores parques para casas rodantes. Por ejemplo, aquí nos metimos en el área de California, los puedes buscar por cualquier estado o ciudad o el sitio específico que tú quieras buscar. Aquí dice, por ejemplo, parques de casas rodantes, acampada gratuita, que eso es muy importante, parques nacionales, bosques nacionales, parques estatales y obviamente algunas noticias para que estén pendientes de todo lo que está pasando por allí. Ahora, por ejemplo, ya aquí nosotros tenemos abierto la página de los mejores parques de casas rodantes en California. Y aquí ya le dan algunas imágenes y te dice, por ejemplo, Catalina Spa RV Resort. Como ya les dije, los resorts tal vez son los más caritos, pero también es lo que te ofrece muchas cosas y amenidades para disfrutar. Ahora, si quieres algo más tipo rústico, aquí está, por ejemplo, el parque de casas rodantes en Malibu Beach y está el parque de casas rodantes en Mountain Valley. Ahora, lo mejor es que aquí les dice, por ejemplo, parques de casas rodantes en California. Con más de 750 parques para vehículos recreativos, California es un estado excelente para viajar en vehículos recreativos. Cada parque o campamento ofrece características y atracciones únicas, por lo que hay algo para todos los gustos. Ya sea que estés buscando acampar cerca de Sacramento o San Diego, podrás encontrar el parque de casas rodantes perfecto para ti en California. Y obviamente le sale un montón de lugares, los parques nacionales Yellowstone, el Yosemite Lake, el Indian Flat RV Park, un montón. Pero para hacerlo más fácil, si ustedes se meten aquí donde dice ver el mapa, si se conocen esa área de ahí de California, yo no soy muy sabida de ese lugar, aquí les dice, por ejemplo, en esta área de Sacramento, entre Eureka y Sacramento hay 250 lugares. Entre Salinas, ya más cerca de San Francisco, hay 251. Cerca de Nevada hay 16. Por Las Vegas hay 131 lugares. Cerca de Tijuana hay alrededor de 140. Y hay un montón. Así que ya saben que tal vez la mejor forma de buscar sería en este tipo de páginas como esta que le estamos recomendando, que se llama Campendium. No es ninguna mención pagada. Ahora, si esta gente pues no quiere patrocinar, estamos abiertos a eso. Y ahora les voy a mostrar otra página que también le da bastante información. Y la segunda página que les vamos a recomendar es una que se llama All Stay, o como ya está aquí traducido en español, todas las estancias. Aquí pueden encontrar también camping, habitaciones para conductores, para aquellos que manejan gandolas. Hay otro tipo de aplicaciones y por supuesto los consejos que no pueden faltar. Aquí dice que, por ejemplo, los mapas y listas gratis están en línea. Y para los camping
pueden encontrar camping obviamente en Arizona, en California, en Colorado, en Florida y en muchos otros lugares. Aquí dice que más de 37,000 campamentos, bien sean independientes, COA, que es como una especie de franquicia de campamentos tipo resort. También puedes encontrar los bosques nacionales y estatales, parques estatales, tierras públicas, cuerpos del ejército, parques nacionales, militares del condado y de la ciudad. En casinos y tal vez en algunos Walmart también puedes pasar la noche. En fin, van a encontrar de todos los presupuestos y por supuesto gratis. Ahora vamos a meternos en el estado de las RV, que es mejor conocido como la Florida. Y aquí les voy a mostrar por qué se llama el estado de las RV. Vamos a ver mapas de campamentos de Florida. Miren esta inundación de lugares para acampar. Literalmente no se ven los nombres de las ciudades en la Florida, porque cada puntito de esto que ustedes están viendo aquí en el mapa, déjenme agrandarlo un poquito más, es un lugar en el que tú puedes estacionar tu RV, bien sea por largo término, por una semana, por días, gratis o obviamente pagando tanto como en los resorts. Así que si tú quieres conocer alguno de ellos, por ejemplo, vamos a meternos en este que es amarillito, que ya sé que ese es el que se llama, a ver, aquí está, COA, que es como algo tipo franquicia. Tiene 243 sitios todo el año para todas las edades. Puedes también acampar. Las longitudes máximas de las RV son de 60 pies. ¿60 pies de las RV? Las longitudes máximas es de 60 pies para los vehículos recreativos. Las elevaciones tienen que ser de 23 pies y se aceptan camiones grandes. Aquí está la dirección, por ejemplo, si la necesitas ver. Creo que también hay reseñas de personas donde te puede dar más o menos un aproximado. Pero aquí dice, yo quiero rentar para negocios y entre el 2020, en marzo del 2023 pagué $300 por mes. Cada depósito y luego el pago mensual fue alrededor de $800. 2 meses después fui informado que subió a 1,250. Así que ya saben, esa gente, por eso es que por lo general no les gusta alquilar a largos términos, porque como la economía no está tan estable, entonces ellos prefieren alquilar por meses cortos o por semana y así ellos pueden después aumentar. Así que ya saben, la estancia o el alquiler de un sitio para tu RV va a depender de qué tantas posibilidades tú tengas de pagar y de, por supuesto, qué lugar te gustaría rentar. Ahora, en resumen, ustedes pueden vivir completamente gratis buscando en esas dos páginas que les acabo de mostrar los lugares que son completamente gratis. Pero también aquí les dice un aproximado de cuánto ustedes van a pagar en los parques. Y aquí dice, así es más o menos vivir en parques estatales. El alquiler es bajo. Normalmente son $20 por noche. Los servicios públicos están incluidos cuando estén disponibles, obviamente, y cuestan menos de la mitad del precio de los parques de casas rodantes de propiedad privada. Y por lo general son 3 o 4 veces más espaciosos. Porque recuerden que cuando ustedes alquilan en un parque estatal, no solamente ustedes van a tener acceso al espacio en el cual ustedes van a estacionarse. Ustedes se acuerdan, si son asiduos a nuestro canal, que nosotros alquilamos en un lago aquí en Raleigh. No recuerdo exactamente cuánto fue, si fueron 15, 16, $20, pero no fue tan caro. Nosotros alquilamos solamente por una noche. Pero tú no solamente tienes acceso a los baños, si los hay, al agua, a la luz, sino que además tú puedes recorrer todo el parque, bien sea si tenga lagos, si tengas para hacer senderismo o si tiene cascadas. Eso es lo que muchas personas les agrada de alquilar o estacionar sus RV en los parques, porque no nada más van a tener los servicios, sino que también tienen un patio trasero para disfrutar espectacular. Ahora, queremos obviamente saber todos sus comentarios si les gustaría alquilar en algún momento en estos parques estatales o por lo general les gustaría ir a dormir a Walmart, que es totalmente gratis. Esperamos todos sus comentarios allá abajito. Ahora, otra cosa bien importante es que si tú todavía no tienes tu RV pero quieres vivir la experiencia, te vamos a recomendar esta página que se llama Outdoorsy, porque aquí puedes alquilar tu RV y saber si este estilo de vida de verdad es para ti. La prueba por unos días y después obviamente vas a ver si eres capaz de vivir en ese pequeño espacio y viajar por donde quieras. Pero ahora
vámonos a las cosas más importantes que tú necesitas saber con respecto al papeleo. Es decir, qué tipo de licencia necesitas y además, si de verdad quieres comprar tu RV y saber, por supuesto, qué tipo o qué capacidad de remolque tiene el carro que tú tienes para poder comprar la RV que puedes remolcar. Ahora vamos con la información de las licencias. Y es que estuvimos investigando muchas páginas para poder traerles toda esta información. De hecho, todas las páginas que hemos estado visitando en este video se las vamos a dejar allá abajito en la descripción para que ustedes puedan indagar un poco más acerca de todos los detalles que le hemos resumido en este video. Ahora aquí vamos con las licencias y dice, generalmente no se necesita una licencia de conducir especial para conducir una casa rodante, pero escuchen, generalmente, de acuerdo con las leyes vigentes en los 50 estados de los Estados Unidos, si su casa rodante pesa menos de 26,000 libras o su remolque pesa menos de 10,000 libras, no necesita una licencia especial para operar. Pero recuerden que siempre hay unas pequeñas letras o por lo general hay pequeñas excepciones. Y es lo que les voy a leer más adelante que está por aquí. En resumen, para tú manejar cualquier RV que pese menos de 26,000 libras, tú vas a necesitar la licencia que todo el mundo tiene, que es la clase C. De hecho, aquí dice que por lo general las RV no pesan más de 12,000 libras. Ahora, si pesan más de 26,000 libras, ya tú vas a necesitar una licencia clase B. Y si es una combinación de 26 libras y más el camión o la camioneta que esté combinada para remolcar, ahí vas a necesitar una licencia tipo clase A, que es la CDL universal, que es la que por lo general sacan las personas que manejan los camiones gigantescos. Espero que haya quedado claro esto. Así que para tu RV pequeña, con la licencia que tú tienes, no necesitas nada más. Y ahora para finalizar, ¿qué tipo de RV puedo comprar yo? Y esa respuesta te la va a dar el vehículo que ya tengas, la camioneta que ya tú tengas. ¿Dónde vas a encontrar esa información? Abres tu carro en la puerta del chofer y en el ladito derecho ahí vas a encontrar una laminita donde te va a decir la especificación de cuánto puede arrastrar tu camioneta. Ahora, ya sabiendo eso, supongamos, vámonos aquí a la pantalla, supongamos que ya yo sé que jala, por ejemplo, entre 5,000 y 8,000 libras. Entonces, tú te diriges a la página de las RV, donde las vendan los dealers de RV, o simplemente te vas a una sucursal y ellos te van a decir, ok, ¿cuánto jala tu vehículo? O ellos mismos van y chequean. Tú dices, por ejemplo, seleccionas aquí, entre 5,000 y 8,500 libras. Entonces, si lo haces en la página como lo estoy haciendo yo, aquí te van a salir ya las RV que ustedes pueden arrastrar con su carro. Pero una cosa muy importante es como, por ejemplo, esta que está aquí dice que pesa 7,864 libras. Pero esto es en peso seco, o sea, sin tu ropa, sin la comida que llevas, sin el agua y todo lo que tú vayas a cargar. Así que recuerden que, por ejemplo, si tu carro puede remolcar hasta 10,000 o hasta 8,500, como dice allí, tú no puedes comprarte una de 8,000 o de 7,000. Debes comprártela un poquitico por debajo del límite de tu camioneta para que puedas sumarle entonces lo que por lo general, que creo que son unas 1,500 libras más, lo que tú le vas a agregar con todo lo que cargues para que puedas no sobrepasar el límite de lo que tu camioneta puede remolcar y obviamente no vayas a romper tu camioneta. Entonces, aquí les salen ya unos ejemplos. Por ejemplo, esta que pesa 7,000. Si tu camioneta puede remolcar hasta 10,000, está perfecto. Esta que pesa 5,000 y así ustedes van a ir viendo muchas opciones. Aquí ya les puedo dar un adelanto de cuánto pueden estar pagando. Mire, dice que el pago mensual son 328, 270, pero bueno, eso es para otro video. Y recuerden que si ustedes quieren saber de los precios y de cuánto pueden ustedes pagar para comprar una RV, nosotros tenemos ya muchos videos acerca de los shows que visitamos en este año. Ahora, si quieres saber los precios del 2024, no te preocupes, debes suscribirte a nuestro canal porque próximamente, de hecho, en enero, empezando el año, vamos a visitar unos shows de RV. Así que debes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos eventos que estamos visitando y shows de RV. Y por supuesto,
todos los videos de viajes que hacemos en nuestro canal y por supuesto los informativos como este. Miren amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información acerca de las RV y dónde rentar esos espacios. Por supuesto, todos esos tips que deben saber para comprar su RV o para rentarla. Por supuesto, recuerden que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque recuerda que es totalmente gratis. Y por supuesto, recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.